técnicas de conteo. Las técnicas de conteo es una forma de contar los elementos que hay en un conjunto muy grande. Cuando nosotros queremos saber los elementos que contiene un espacio muestral, si este conjunto es muy grande, sería muy dispendioso hacer un listado de los posibles resultados. Para ello, existe una técnica llamada permutación y otra llamada combinación. Recordemos que el espacio muestral lo definimos en la introducción de probabilidad. Si usted necesita saber en qué consiste o qué es probabilidad, lo invito a que vea el video de introducción a la probabilidad. El vínculo de este video lo encuentra en la descripción de este video. Bien, vamos a ver en qué consiste la permutación, que es una técnica de conteo. La permutación es colocar elementos de un conjunto de datos en distintas posiciones. También se llama permutaciones de n elementos en r posiciones a las distintas formas en que pueden ordenarse los n elementos ocupando únicamente las r posiciones, siempre y cuando n sea mayor o igual que r. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Sí importa el orden, ya que el intercambio entre dos elementos distintos genera una nueva permutación. No se repiten los elementos, ya que repetirse o ser iguales entre sí, al intercambiarlos nos genera una nueva permutación. Para que eso quede claro, veamos un ejemplo. Se tienen 4 dígitos, así 2, 5, 7 y 8. ¿Cuántas cifras se pueden formar con A, 4 dígitos, B, 3 dígitos y C, 2 dígitos? Veamos cuántas cifras se pueden formar con 4 dígitos. Entonces tenemos el 2, 5, 7 y 8. Entonces una cifra sería, por ejemplo, 2, 5, 7, 8. Si esto lo muevo, por ejemplo, dejo el 2 fijo, 2 y estos 3 los movemos, 2, 5, 8, 7. Dejo el fijo el 2, 2, 7, 5, 8, 2, 7, 8, 5. Ahora el 2, 8, 5, 7, 2, 8, 7, 5. Ahora dejamos el 5 fijo y movemos el 2, el 7 y el 8. 5, 2, 7, 8. 5, 2, 8, 7. 5, 7, 2, 8. 5, 7, 8, 2. 5, 8, 2, 7. 5, 8, 7, 2. Ahora vamos a dejar fijo el 7 y se mueve el 2, el 5 y el 8. 7, 2, 5, 8. 7, 2, 8, 5. 7, 2, 7, 5, 2, 8. 7, 5, 8, 2. 7, 8, 2, 5. 7, 8, 5, 2. Ahora el 8 queda fijo y movemos el 2, 5 y 7. 2, 5, 7. El 8, 2, 7, 5. El 8, 5, 2, 7. 8, 5, 7, 2. El 8, 7, 2, 5. Y el 8, 7, 5, 2. Hay por todas 24 cifras. Entonces yo puedo armar con 4 dígitos 24 cifras con 4 dígitos. Ahora vamos a hacer el ejercicio con 3 dígitos. Tomando de aquí, de estos 4 elementos, tomo 3. Entonces, puedo tomar los primeros 3. Los últimos 3. 5, 7, 8. 5, 8, 7. 7, 5, 8. 7, 8, 5. 8, 5, 7.
8, 7, 5. Hay por todas exactamente 6 cifras, dejando el 2 por fuera. Ahora vamos a hacer otros 6, pero con el 5 por fuera. 2, 7, 8. 2, 8, 7. 7, 2, 8. 7, 8, 2. 8, 2, 7. Y 8, 7, 2. Ahora dejamos el 7 por fuera y movemos el 2, 5 y 8. 2, 5, 8. 2, 8, 5. 5, 2, 8. 5, 8, 2. 8, 2, 5. 8, 5, 2. Y finalmente el 8 lo dejo por fuera y movemos el 2, 5 y 7. 2, 5, 7. 2, 7, 5. 5, 2, 7. 5, 7, 2. 7, 2, 5 y finalmente 7, 5, 2. Total cifras 24. Hay por todas 24 cifras, tomando solamente 3 dígitos de un grupo de 4 dígitos. Se pueden formar 24 cifras. Ahora la parte C, con 2 dígitos. De aquí tomo 2 dígitos, por ejemplo el 2 y el 5, 2 y 7, 2 y 8. Ahora con el 5, 5, 2, 5, 7 y 5, 8. Ahora con el 7, 7, 2, 7, 5 y 7, 8. Y ahora con el 8, 8, 2, 8, 5 y 8, 7. Total de cifras, 12. Se pueden armar o formar 12 cifras con 2 dígitos tomado de un grupo de 4 dígitos. Estos 3 ejemplos son permutaciones. Miremos la definición. Es colocar elementos de un conjunto de datos en distintas posiciones. Noten que en cada ejemplo, aquí el 2 lo coloqué en diferentes posiciones. ¿Sí? El 2 está en diferentes posiciones. Cualquier dígito está en diferentes posiciones. Aquí lo mismo, en grupos de 3. El 5 está de primero o de segundo o de tercero. ¿Sí? Por supuesto, tomando en cuenta los demás dígitos. Y acá también el 2 y el 5, si los muevo, será otra permutación. También se llama permutaciones de n elementos. Aquí la n serían 4. Hay por todos 4 elementos. La n es 4. N reposiciones. La R puede ser 4, o puede ser 3, o puede ser 2. A las distintas formas en que pueden ordenarse los n elementos, o sea, los 4 elementos, ocupando únicamente las reposiciones. R puede ser 4, o 3, o 2. Siempre y cuando n, que es 4, sea mayor o igual que r. Aquí es 4, aquí la r es 3 y aquí la r vale 2. Hay que tener en cuenta lo siguiente, sí importa el orden, ya que el intercambio entre dos elementos distintos genera una nueva permutación. Si yo muevo aquí el 2 y el 5 en diferentes, si los intercambio, obtengo esta cifra que es diferente a esta. Aquí tengo una nueva permutación. Y no se repiten los elementos, ya que repetirse o ser iguales entre sí, al intercambiarlos no se genera una nueva permutación. Noten que aquí el 2 está una sola vez, el 5 una sola vez, 7 una sola vez y el 8 una sola vez. Entonces, esos son ejemplos de permutación. Pero ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, en vez de 4 elementos tengo 5 o 6 o 7 o 10 dígitos? ¿Cómo hallar la cantidad total de cifras sin necesidad de hacer un listado, como en este caso? Para ello existe una fórmula. Vamos a ver la fórmula. ¿En qué consiste la fórmula de la permutación? Se escribe NPR igual a n factorial sobre n menos r factorial. Este símbolo se llama factorial, donde la n es el número total de elementos que conforman el conjunto de datos y la r es el número de elementos que puedo tomar
del conjunto de datos siempre se debe cumplir que n sea mayor o igual que r. N y este símbolo se llama factorial y se lee n factorial. ¿Qué significa n factorial? Factorial es igual a n que multiplica n-1 por n-2 puntos suspensivos por 2 por 1. Por ejemplo, 8 factorial, aquí es igual a 8 por n-1. 8 menos 1 me da 7. Aquí coloco el 7. El siguiente factor, 8 menos 2 es 6. Aquí lo colocamos. El siguiente, 8 menos 3, aquí lo colocamos, que es 5. Y así hasta llegar al 2 y al 1. Es decir, que se multiplica el número por los números siguientes en forma descendente. 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso me da 40.320. Es decir, que el 4 factorial, otro ejemplo es 4 por 3 por 2 por 1. Eso da 24. El siguiente, 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. Eso es igual a 6. El siguiente, 2 factorial, que es 2 por 1, igual a 2. El siguiente ejemplo, 1 factorial, que sería 1. Y el siguiente es 0 factorial, que es igual a 1. Esta es una paradoja de las matemáticas. ¿Por qué razón 0 factorial da 1? Esa es una de las paradojas de las matemáticas. Si aplico la definición para 0 factorial, sería 0 que multiplica 0 por 0 menos 1 por 0 menos 2 puntos suspensivos. Y si yo multiplico una serie de factores por 0, pues daría 0. Entonces, esa es una de las paradojas de las matemáticas. En toda calculadora científica está el factorial. Dependiendo de la referencia de la calculadora y de la marca, entonces siempre está en cualquier tecla de estas, en la parte de arriba. En cualquier parte está el factorial. ¿Cómo se distingue? Por una X y aquí el símbolo de factorial. En este caso está en amarillo, o sea que tengo que primero digitar la tecla Shift y enseguida la tecla donde está el factorial. Por ejemplo, vamos a hallar 8 factorial. Digito el 8 y enseguida buscamos en dónde está el factorial. Segunda función, que es Shift, la tecla donde está el factorial y el igual. Y aparece en la pantalla 40.320. Esa es una forma de hallar rápidamente el factorial usando la calculadora. Bien, vamos a hacer el ejemplo anterior con la fórmula. Se tienen 4 dígitos así, 2, 5, 7 y 8. ¿Cuántas cifras se pueden formar con A, 4 dígitos, B, 3 dígitos y C, 2 dígitos? A, con 4 dígitos. En este caso la N es 4 y R es 4. De 4 elementos, tomo 4. Es decir, que aquí sería 4, 4, aquí 4, 4 y 4. O sea que nos quedaría 4 permutación 4 igual a 4 factorial sobre, abro paréntesis, 4 menos 4 factorial. 4 factorial dividido 0 factorial. Recordemos que el 0 factorial es igual a 1. Entonces 24 dividido por 1. 24 es 4 factorial. Este cociente me da 24. Hay por todas 24 cifras y nos dio exactamente igual que el ejemplo que acabamos de resolver en forma manual. Ahora veamos la parte B con 3 dígitos. En este caso N es 4, aquí tomo los 4 elementos y R es 3. Tomo únicamente de este grupo de 4, tomo 3 elementos. Se escribe 4P3, aquí la R vale 3, 4 factorial sobre 4 menos 3 en paréntesis factorial, igual a 4 factorial sobre, hago esta resta, da 1 factorial, igual a 24, que es 4 factorial sobre
1 que es 1 factorial. Hago el cociente y me da 24 cifras. Finalmente con 2 dígitos. Será entonces 4 permutación 2. En este caso n es 4 y r es 2. Tomo 2 dígitos de un grupo de 4. 4 permutación 2. Aquí es igual a 4 factorial sobre 4 menos 2 en paréntesis factorial. Aquí la r vale 2. Hago la resta. Da 4 factorial sobre 2 factorial, que sería entonces 24 sobre 2 igual a 12. Hay por todas 12 cifras. Y noten que estas respuestas coinciden con las respuestas que acabamos de hacer cuando hicimos el ejercicio en forma manual. Bien, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, dentro de este conjunto hay elementos repetidos? Es un caso particular de la permutación. Veamos la definición. Permutación con repetición. Es un caso particular de las permutaciones y se utiliza cuando se repiten uno o varios elementos del conjunto inicial de datos. Por ejemplo, ¿cuántas palabras con o sin sentido idiomático se pueden formar con la palabra casa? Por ejemplo, puedo tomar C-A-S-A. Dejo la C fija y muevo estas 3 letras. C-A-A-S o C-S-A-A. Aquí formé 3 letras, 3 palabras, perdón. Aquí formé 3 palabras. Ahora, dejemos la A fija y movemos C-S-A. A-C-S-A. A-C-A-S. A-S-C-A. Ahora A-S. A-C. A-A-C-S. A-A-S-C. Otras 3 palabras. Ahora con la S fija. S-C-A-A. S-A-C-A. S-A-A-C. Hay por todas exactamente 12 palabras. Noten que esta A aquí está incluida. Entonces no es necesario hacer otro grupo con la A porque aquí ya está la A. Entonces hay por todas 12 palabras. Este es un caso particular de las permutaciones porque la A se repite 2 veces. Entonces sería dividir 4 factorial entre 2 factorial, que sería 12. ¿Ese 2 dónde sale? La A se repite 2 veces, por consiguiente sería aquí 2 factorial. Y el 4 se refiere al número de elementos que contiene la palabra casa. Hay por todas 4 letras. Ese sería el 4. Pero ¿qué pasa si tenemos un grupo muy grande y tenemos dentro de ese grupo muchos elementos repetidos? Para ello existe la siguiente fórmula. Fórmula de la permutación con repetición. Se escribe NPR, dos punticos, R1, R2, puntos suspensivos, Rn, igual a n factorial sobre R1 factorial por R2 factorial por puntos suspensivos hasta Rn factorial, donde la n es el número total de elementos que conforman el conjunto de datos. R1, R2, R3, puntos suspensivos hasta Rn es el número de elementos que se repiten por cada R1, R2, R3 hasta Rn. Veamos un ejemplo. ¿Cuántas palabras se pueden formar con las letras de la palabra Barranquilla? Notemos que Barranquilla tiene la A repetida 3 veces, la R repetida 2 veces y la L se repite 2 veces. Es un ejemplo de permutación con repetición. Contamos el número de letras. Para determinar el valor de n, en este caso n vale 12.
Verifiquemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hay por todas 12 letras. Luego se cuentan las letras repetidas. La A se repite 3 veces. La A se repite 3 veces. R1 igual a 3. La R se repite 2 veces. R2 igual a 2. Y la L se repite 2 veces. R3 igual a 2. Entonces, reemplazando la fórmula, se tiene N que es 12, permutación R2 punticos, 3 que corresponde a R1, R1 es 3, R2 que corresponde a A2 y R3 que corresponde a 2. Como no hay letras que repiten más veces, hasta aquí llega la fórmula. Entonces, ¿esto qué es igual? Usando la calculadora obtenemos 19.958.400 palabras. Bien, ¿cómo se hace la calculadora? Porque a veces resulta que este resultado nos da mal o nos da un error de sintaxis o error matemático. Bien, entonces, ¿cómo se hace en la calculadora? Se digita el 12, lo digitamos el 12 se digita el 12. Enseguida buscamos el signo factorial, repetimos dependiendo de la referencia, ubiquen el factorial que está en cualquiera de estas teclas. Por aquí está el factorial en una parte de estas. Si está en amarillo, entonces tengo que inicialmente digitar la tecla Shift y enseguida dónde está la tecla del factorial. Entonces 12 Shift factorial dividido. ¿Por qué dividido? Porque tengo aquí una fracción dividido. Abro un paréntesis. Se digita el 3 factorial. 3 factorial por, aquí tengo una multiplicación, por 2 el factorial por, nuevamente sigue el 2 y el factorial. Y se cierra el paréntesis. Note lo siguiente, siempre que hagamos una operación matemática donde en el denominador tengo una serie de operaciones, es necesario siempre aquí abrir paréntesis y al final cerrar el paréntesis. Y el igual. Y nos da 19.958.400. Bien, eso es permutación. Ahora vamos a ver la combinación. La combinación es otra técnica del conteo. Es otra técnica de cómo contar datos cuando el espacio muestral es muy grande. Veamos la definición de combinación. La combinación se llama combinación al número de agrupaciones o arreglos de un conjunto de elementos donde n es el número total de elementos del conjunto, tomados de R en R a todas las agrupaciones posibles, que pueden hacerse con los n elementos de forma que no entran todos los elementos, no importa el orden, y no se repiten los elementos. Veamos un ejemplo para que esto quede bien claro. Se tiene un grupo de 6 personas, A, B, C, D, E y F. ¿Cuántos comités se pueden formar con A, 5 integrantes, B, 4 integrantes, C, 3 integrantes y D, 2 integrantes? La parte A, con 5 integrantes. De aquí tomo 5 integrantes. Tomo 5, no importa el orden, tomo 5 integrantes. El A, el B, el C, el D y el E. Si yo muevo este elemento, la A la muevo, la coloco aquí de segundo, B, A, C, D y E, este comité es exactamente igual que este. ¿Listo? Estos son exactamente iguales. O sea que esta agrupación es igual a esta. No importa si la B esté de primera, de segunda, tercera, cuarta, no importa cualquier letra si esté en cualquier posición.
Y si yo nuevamente la A la coloco aquí de tercero, notemos que estas letras son las mismas, pero en diferente posición. Cuando ocurre esto, eso es una combinación. Si yo muevo un elemento y noto que es exactamente igual, manteniendo la misma cantidad de elementos, los mismos elementos, pero los coloco en diferente posición, eso corresponde a una combinación. Por consiguiente, esto no lo contamos como una nueva agrupación. Entonces las podemos eliminar y haremos otro comité de 5 integrantes diferentes a estos 5. Por ejemplo, puede ser el comité A, B, C, D y F. Es un comité diferente. Así están repetidas estas 4 letras, pero aquí la E, aquí no está. Entonces sería un comité diferente. Ahora A, B, C, E y F. Noten que en este primer comité la F no la tuve en cuenta. En este segundo, la E no se tuvo en cuenta. En este siguiente comité, la D no se tuvo en cuenta. En el siguiente, la C no se tiene en cuenta. A, B, D, E, F. En este comité siguiente, la B no se tiene en cuenta. A, C, D, E y F. Y finalmente en este comité, la A no se tiene en cuenta. B, C, D, E y F. Hay por todos 6 comités. Y noten que la A se repite exactamente 2, 4, 5 veces. La B se repite también 5 veces. Noten que cada letra se repite igual número de veces. Es decir, que está bien el ejercicio. Hay por todos 6 comités. Ahora veamos cuándo se arman comités con 4 integrantes. De estos 6 elementos tomo 4. Por ejemplo, A, B, C y D. A, B, C y L y A, B, C y F. Noten que si yo cambio aquí la A por la B, es el mismo comité. Entonces tengo que mirar otras posibilidades. A, B, D y E. Noten que aquí tomé A, B, C inicialmente. Ahora A, B con D. A, B, D, E. A, B, D, F. Noten que siempre voy hacia adelante. Nunca me retrocedo. A, B con D. A, B con D y F. Ahora A, B, E. A, B, E y F. A, B, E y F. A, C, D, E. Ya gotea con B. Ahora seguimos A con C. A, C, ya la B no la tengo en cuenta. A, C, D, E. Ahora seguimos con A, C, D, F. A, C, E, F. Ahora seguimos con la A, D, E y F. Bien, la A ya la agotamos. Ahora vamos a tomar la B como referente. Ya la A no tiene en cuenta. B, C, D, E. Ahora B, C, D y F. Ahora B con D. B, D, B, C, E, F. B, C, perdón, B, D, E, F. Ahora con la C, ya la B la agotamos. C, D, E, F. Hay por todas exactamente 15 comités. Noten que aquí ya agoté todas las letras. ¿Cómo saber si me quedó bien el ejercicio? Pues simplemente contemos cuántas veces repite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La A se repite 10 veces. La B se repite también 10 veces. Si contamos la B, se repite 10 veces. La C se repite también 10 veces. Cada letra se repite 10 veces. Por consiguiente, está bien el ejercicio. Ahora, con 3 integrantes. A, B, C, por ejemplo. A, B, D, A, B, E y A, B, F. No, mantengo a fijo A, B
y muevo C, D, E y F. Ahora A con C. A, C, D, A, C, E, A, C, F. Ahora vamos a trabajar A con D. A, D, E, A, D, F. Y finalmente A con E. A, E, F. Ya la agotamos. Ahora con B. B, C, D, B, C, E, B, C, F. Ya agotamos B con C. Ahora B con D. B, D, E, B, D, F. Ahora seguimos con B, E, B, E, F. Ya la B se agotó. Ahora con C. C, D, E, C, D, F. Ahora C con E y F. Y finalmente D, E y F. Noten que hay exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 comités donde la A se repite. Hay portadas, la A se repite 10 veces. La B se repite 10 veces, lo mismo que la C, la D, la E y la F. Hay por todo exactamente 20 comités. Ahora con dos integrantes. A con B, A con C, A con D, A con E y A con F. Ahora B. B con C, B con D, B con E y B con F. Ahora C. C con D, C, E, C, F. D, E, D, F y finalmente E con F. Hay por todos 15 comités. Estos 4 ejemplos corresponden a combinaciones. Veamos la definición. Se llama combinación al número de agrupaciones. Aquí por todas 6, aquí 15, aquí 20, aquí 15. O arreglos de un conjunto de elementos. De un conjunto de elementos. Hay por todos aquí 6 elementos. Donde n es el número total de elementos del conjunto. Tomados de R en R. A todas las agrupaciones posibles que pueden hacerse con los elementos de forma que no entran todos los elementos, no importa el orden y no se repiten los elementos. Aquí tomamos de 6, escogí 5, de 5 en 5. No importa el orden. Aquí de 6 escogimos 4. Aquí de 4 en 4, aquí de 3 en 3 y aquí de 2 en 2. Y no se repiten los elementos. Noten que en cada agrupación la A se repite una sola vez, la B una sola vez, C una vez, D una vez y E una vez. En cada grupito, cada elemento se repite una sola vez, está una sola vez. Cada elemento está una sola vez. Esos son combinaciones. La fórmula de la combinación es la siguiente. N combinación R es igual, paréntesis, N y aquí abajo R, no es una fracción. Este es otro símbolo de combinación. Aquí es igual a n factorial sobre, abro paréntesis, n menos r factorial por r factorial, donde n es el número total de elementos que conforma el conjunto de datos y r es el número de elementos que puede tomar el conjunto de datos. Siempre se debe cumplir que n sea mayor o igual que r. Vamos a hacer el ejemplo siguiente, igual que el anterior, pero ya con fórmula. Se tiene un grupo de 6 personas A, B, C, D, E y F. ¿Cuántos comités se pueden formar con A? 5 integrantes, B, 4 integrantes,
C de 3 integrantes y D 2 integrantes. Tenemos la parte A 5 integrantes. Entonces, la n es 6. ¿Por qué 6? Aquí hay por todos 6 elementos. Y R5, voy a tomar de aquí, de ese conjunto, 5 elementos. Entonces, se escribe n, que es 6, combinación R, que es 5, igual a 6 factorial, que es la n, abro paréntesis, 6 menos 5, R es 5, cierro paréntesis, factorial por 5 factorial, que es la R. Igual a 6 factorial, hago esta resta, da 1 factorial por 5 factorial. O sea que sería 720, que es el factorial, sobre 1 factorial es 1, 5 factorial es 120 por 1, 120, 720 dividido 120 es igual a 6. Se formaron 6 comités. La respuesta es igual que el ejemplo anterior, que lo hicimos en forma manual. Ahora B, 4 integrantes. N es 6 y R es 4. Reemplazando sería 6 combinación 4 igual a 6 factorial, que es la n, sobre, abro paréntesis, R6 menos 4, cierro paréntesis, factorial por 4 factorial, igual a 6 factorial sobre, esto me da 2, factorial por 4 factorial. Eso que es igual a 720, que es el factorial, sobre 2 factoriales 2 y 4 factoriales 24. 24 por 2 es 48. 720 dividido por 48 da 15. 15 comités. La parte C con 3 integrantes, N es 6 y R es 3. Reemplazando, se cambia la R por 3 y la N por 6 en la fórmula. Nos queda entonces 6 factorial, hago esta resta, 3 factorial por 3 factorial. 720, que es el factorial, sobre 3 factorial es 6 por 6, 36. 720 dividido 36 es 20. Se formaron 20 comités. Y con 2 integrantes, N es 6 y R es 2. 6 combinación 2, aquí es igual a 6 factorial sobre 6 menos 2, que es 4 factorial, por 2 factorial en el denominador, igual a 720. Notemos que esta expresión es exactamente igual que esta. Cambia el orden de los factores, da exactamente igual, o sea que nos da 15 comités. Y noten que estas respuestas coinciden con las respuestas que acabamos de hacer en el ejercicio cuando hicimos el listado de todas las comités posibles. En la calculadora, vamos a hacer la parte B. Entonces se digita 6 factorial dividido, abro paréntesis, se escribe 2 factorial, 2 factorial por 4 factorial, 4 factorial. Cierro paréntesis y el igual da 15. Esa es una forma de hacer el ejercicio. Se puede hacer directo. Mentalmente hago esta resta y de aquí paso a la calculadora y escribo la respuesta directamente. Este paso se puede omitir. Muy bien. Veamos ahora unos ejemplos donde hay que saber si es que usar permutación o combinación. Veamos este ejemplo. ¿De cuántas maneras puede clasificar los primeros 3 atletas de una final olímpica entre 7 atletas? Vamos a ver si este ejemplo corresponde a una permutación o a una combinación. Para ello, vamos a suponer que tengo aquí en el punto de partida 7 atletas. El A, el B, el C, el D, el E, el F y el G. Cuando termine la competencia, por supuesto que llegan en diferente orden.
Entonces, va a suponer que una posible clasificación puede ser que la ZF llegó de primero, B de segundo y D de tercero. O puede ser que la clasificación segunda puede ser D de primero, F de segundo y B de tercero. O puede ser B primero, F segundo y de tercero. Noten que en las tres clasificaciones mantuve las mismas letras. Es decir, que si esta agrupación es diferente a esta otra, manteniendo la misma cantidad de letras, las mismas letras, pero si las cambio de posición, me da una diferente agrupación, eso es una permutación. Si fueran iguales, será una combinación. Cuando son diferentes, es permutación. Se aplica la formulita. 7 permutación 3, aquí N es 7 y R es 3. Voy a suponer que no tengo calculadora científica, que no tiene el factorial. Entonces, ¿cómo se resuelve el ejercicio? Hago esta resta, me da 4 factorial y escribimos lo siguiente: 7 por 6 por 5 por 4 factorial sobre 4 factorial. Como son iguales, se pueden cancelar y nos quedó 7 por 6 por 5. ¿Eso que es igual? A 210. ¿Cómo se hace en la calculadora? ¿Cómo se hace en la calculadora? Entonces, ¿cómo se hace en la calculadora? En toda calculadora científica aparece el símbolo NPR. Aquí está NPR de permutación. Es posible que este símbolo esté en esta tecla o en esta. Bueno, dependiendo de la calculadora, aparece en diferentes partes. Hay que buscar muy bien en dónde está escrito NPR. En este caso está encima del por. Como está en amarillo, tengo que primero digitar la tecla Shift y enseguida la tecla por. Vamos a digitar 7 permutación 3. El 7, enseguida digitamos permutación, entonces tecla Shift, el signo por, aparece la P de permutación, enseguida el 3 y el igual, da 210. Si yo digito en forma equivocada aquí el 3 y aquí el 7, nos da error. No es posible dar respuesta. Bien, veamos otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿De cuántas maneras pueden seleccionar un estudiante su plan de estudios de 4 materias si hay 9 materias disponibles? Vamos a ver si es permutación o combinación. Entonces aquí tengo las 9 materias: A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. El estudiante elige 4, las que más le convengan, por su facilidad, en fin. Entonces, plan de estudios 1, B, F, G y J. Escogió 4. Plan de estudio 2, B, F, J, G. Noten que cambié de posición las letras. Plan de estudio 3, F, B, G, J. Las mismas letras, pero cambié de posición. Entonces, este plan de estudios es exactamente igual que este. Cuando tengo una agrupación exactamente igual, es una combinación. Aplicando la formulita de combinación, decimos entonces N es 9 y R es 4. Entonces 9 combinación 4, que es igual a 9 factorial sobre N menos R, 9 menos 4 factorial por 4 factorial. Voy a suponer que no tenemos calculadora. Entonces para ello, hago esta resta, que es 5. Me queda 9 factorial sobre 5 factorial por 4 factorial. Y escribimos entonces, al frente del 9 factorial, 9 por 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Sobre,
y al frente del 5 factorial sea 5 factorial, y aquí el 4 factorial se escribe como 4 por 3 por 2 por 1. Y aquí podemos simplificar el 5 con el 5 factorial. 4 por 2 da 8. Se puede cancelar con este 8. Y entre 3 y 9 saquemos tercera. De 3, 1 y de 9, 3. 3 por 7, 21 y por 6 da 126. Bien, ahora miremos cómo se usa la combinación con la calculadora. Busquemos este símbolo en la calculadora NCR. Entonces, el NCR está justamente encima del signo de división, o es posible que esté por acá, dependiendo de la calculadora. Entonces, como está en amarillo, primero hay que quitar la tecla Shift. Entonces, vamos a hallar 9 combinación 4. Divido el 9, inicialmente el 9. El símbolo de combinación, tecla Shift, el signo dividido. Aparece la C de combinación. Enseguida el 4 y el igual. Y nos da 126. Esa es una forma rápida y sencilla para hallar un ejercicio de combinación. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo. Un fabricante de automóviles ofrece 5 tipos de carrocería, 11 combinaciones de colores y 3 tipos diferentes de motor. ¿Cuántos automóviles se necesitan para una exhibición completa? Entonces, vamos a saber si esto es combinación o permutación o ninguna de las dos. Es posible que se presenten ejercicios donde no aplique ni permutación ni combinación. Aquí tenemos un fabricante que quiere hacer una decisión completa para sus vehículos. Entonces, carrocería puede ser sedán, camioneta, coupé, minivan o convertible. Colores: rojo, azul, morado, blanco, amarillo, negro, verde, naranja, rosado, café o gris. Motor: a gasolina, eléctrico o puede ser híbrido. Entonces, automóvil 1, carrocería sedán, color rojo, motor a gasolina. Automóvil 2, carrocería sedán, color rojo, motor eléctrico. Automóvil 3, carrocería sedán, color rojo, motor híbrido. Es decir, el mismo carrocería con el mismo color, pero con diferentes motores. O sea, aquí tengo 3 automóviles. Automóvil 4, carrocería sedán, color azul y motor a gasolina. Automóvil 5, carrocería sedán, color azul, motor eléctrico. Automóvil 6, carrocería sedán, color azul y motor híbrido. Otros 3 más. Entonces, notemos lo siguiente, que con morado, otros 3 más, manteniendo siempre la carrocería sedán fija y moviendo color rojo y motores. Entonces, morado, otros 3 más. Blanco, otros 3 más. Es decir, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por 3, 33, suponiendo que la carrocería es sedán. Y si fuera camioneta, otras 33 posibilidades, o automóviles. Y si fuera coupé, otras 33. Si fuera minivan, otras 33. Y si fuera convertible, otras 33 posibilidades. Es decir, que sería multiplicar 5 por 11 por 3. O sea, 165. Noten que en este ejercicio no aplicó ni permutación ni combinación. Bien, esa ha sido toda la clase de técnicas de conteo. Cualquier inquietud o duda que tengan de esta clase, me pueden escribir
a mi correo personal o dejar las inquietudes en la descripción de este video. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.